Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 6 de esta serie de LTE 4G. En este día vamos a hablar de las frecuencias o de las bandas de frecuencia en LTE. Este video es bastante importante porque hay muchas personas que no entienden muy bien el término de las frecuencias o las diferencias que existen entre las múltiples bandas de frecuencias que existen dentro de la telefonía celular. Vea, principalmente nosotros tenemos que comprender muy bien, tenemos que comprender claramente el término de frecuencias, ¿ok? Ya que eso nosotros nos va a permitir pues conocer la capacidad que pueda tener un sistema de telefonía o un sistema inalámbrico, ¿ok? La capacidad que va a tener tanto de alcance como de penetración dentro de ciertos sitios dentro de nuestro hogar, dentro de la ciudad, para poder penetrar dentro de los edificios, dentro de las casas. Bien, el término de frecuencia es súper importante, y en la parte de LTE tenemos tres bandas de frecuencia. La primera es de 800 MHz, la segunda es de 1800 y otra que opera en los 2600 MHz. Ahora, por conocimiento, ¿cuál de todas estas es la mejor frecuencia que podemos nosotros tener? Yo podría decir que es la de 800 MHz. Quizás tú dirás, bueno, es la de 2600 porque es la que tiene la mayor, o sea, es la mayor frecuencia. Y no solo porque sea la mayor, o sea la frecuencia más alta, es porque sea la mejor frecuencia, ¿ven? Porque tenemos que tomar en cuenta muchos factores, principalmente el alcance, la capacidad de penetración y la transferencia de datos que podemos tener nosotros en nuestra red. ¿Ven por qué es tan importante entender claramente las bandas de frecuencia y por qué utilizarlas? Bueno, principalmente te voy a dar un pequeño dato. La frecuencia de 800 MHz es una frecuencia baja. Recuerden que las personas que ya conocen todos estos términos, ¿ok? La señal, una onda electromagnética que tiene una longitud, es decir, un tamaño, ¿ok? Un tamaño que comúnmente se llama longitud de onda o la longitud de la onda, ¿sí? La longitud de la onda varía dependiendo de la frecuencia de operación que estemos utilizando en ese momento. Esa longitud de onda para frecuencias bajas, es decir, para los 800 MHz, ¿ok? Es una longitud de onda relativamente grande, ¿ok? Relativamente grande, ¿ok? Comparada con la de 2600 MHz. Ahora, vamos a irnos a la alta frecuencia, que es la de 2600 MHz. Si es una frecuencia alta, la longitud de onda se hace más pequeña. Esto lo que hace es reducir la capacidad de penetración dentro de edificios, dentro de casas, ¿ok? Y también disminuye mucho lo que tiene que ver con el alcance de la red, ¿ok? Ahí es donde tenemos que aplicar otros métodos, por ejemplo, potencia de transmisión, altura de las antenas. Bueno, tenemos que aplicar muchos factores dentro de la transmisión de red inalámbrica que también tenemos que tomar en cuenta. Pero por esa parte, por la frecuencia, tenemos que tomarlo desde ese punto de vista. Tenemos que entenderlo claramente. Ahora, la baja frecuencia tiene esas ventajas, ¿ok? Tiene capacidad de penetración y tiene también podemos tener un alcance mucho mayor, ¿sí? Pero tiene una pequeña desventaja, que la transferencia de datos no es mayor. Es decir, comparada 800 MHz y 2600 MHz, la de 2600 MHz tiene una transferencia de datos mucho, pero mucho mayor, ¿ok? Es por eso que muchas personas me preguntan, mira, ¿en qué frecuencia voy a utilizar de Wi-Fi? ¿La 2.4 GHz o la 5 GHz? Mira, la de 5 GHz va a tener menor capacidad de penetración porque obviamente es una longitud de onda menor porque la frecuencia se hace más grande, ¿sí? Ahora, pero con la de 5 GHz vas a tener una transferencia de datos mucho mayor. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que, cuando vamos a elegir la frecuencia o la banda de frecuencia, tenemos que conocer cuáles son, o sea, cuál es el objetivo que nosotros queremos alcanzar con nuestra red, ¿ok? Entonces ya estás viendo lo importante que es conocer realmente la frecuencia y cómo nosotros podemos distribuir las diferentes frecuencias y cómo trabajan en los sistemas LTE. Bueno, te lo voy a decir en este video. Empezamos con las bandas de frecuencia en LTE. La capacidad de la red puede aumentar de manera directamente proporcional al aumento del ancho de banda, ¿ok? Que puede disponerse en este caso. Sin embargo, la asignación del espectro resulta una tarea bastante complicada, pues y tiene algunos mecanismos asociados pues, a plazo regulatorio y todo esto, ¿no? De la frecuencia utilizada para las transmisiones de radio depende de la capacidad de penetración, como ya en un momento se lo había indicado, ya que este disminuye al aumentar la frecuencia. Como se lo había indicado anteriormente,
Esto disminuye al aumentar la frecuencia. Al aumentar la frecuencia disminuye la capacidad de penetración. Por lo tanto, una celda que puede utilizar frecuencias con rangos altos puede cubrir un área más pequeña, ¿ok? Ya que tiene un menor alcance que una celda que opera a un rango de frecuencia más bajo y pues que puede cubrir pues un área un poco más extensa y que puede tener una capacidad de penetración mucho pero mucho mayor. Tenemos el área de cobertura de las celdas, ¿ok? De acuerdo a la distancia que puede tener cada una de ellas. Una celda con un radio de 5 kilómetros pues puede tener un buen rendimiento, una eficiencia espectral muy buena y puede tener también una muy buena movilidad. Una buena movilidad en los sistemas LTE, por ejemplo, es que tú tengas una muy buena velocidad, por ejemplo, manejando una moto que vaya a, no sé, a 90 kilómetros por hora, ¿ok? Puedas tener una buena transferencia de datos. Eso es lo que se refiere a la movilidad. Cuando nosotros estamos o el dispositivo está en movimiento, al nosotros estar en movimiento, pues el dispositivo también está en movimiento, ¿no? Bueno, una celda con un radio de 30 kilómetros tolera una degradación un poco pequeña del rendimiento que ya en la primera parte habíamos visto con respecto a la celda de 5 kilómetros. ¿Sí? Ahora, una celda de 100 kilómetros, pues no hay obstáculo de operación para esta celda. Generalmente podemos tener pero muy baja eficiencia espectral, muy bajo rendimiento, muy baja nivel de movilidad. La capacidad de la celda es limitada y en LTE la eficiencia espectral actual es de 6 bits por hertz, ¿ok? Utilizando una MIMO de 2x2, de tal manera que se logran 120 megabits con una portadora de 20 MHz. Esta capacidad es repartida entre los usuarios que visitan dicha celda, ¿ok? Muchas veces las personas se confunden también cuando pues escuchan, tenemos un ancho de banda de 120 megabits por segundo, entonces pues todo el mundo se pone, no sé, a pensar de que vamos a tener una conexión de 120 megabits por segundo, vamos a tener una conexión de 1 gigabit por segundo. Este ancho de banda se distribuye entre todas las personas que están visitando la celda, ¿ok? Que están visitando la celda. Como los usuarios requieren una alta velocidad, el operador debe hacer reuso de las portadoras, creando muchas más celdas. Normalmente, una radioestación base se conforma por 3 sectores o tres celdas, ¿ok? Tenemos también el área de cobertura de la celda de acuerdo al tipo de celda que existe, ¿ok? Tenemos la macrocelda, que es una celda de 1 a 20 kilómetros. Tenemos la microcelda, que es de 30 metros a 1 kilómetro. Tenemos la picocelda, que es de 50 a 500 metros. Y tenemos la femtocelda, que es menor a 50 metros. Las características de bandas de frecuencia utilizadas en LTE. La banda de 800 MHz garantiza el mejor desempeño en condiciones de cobertura y penetración en interiores, ¿ok? Por eso es que ya anteriormente le había dicho, ¿bien? Vean lo que tiene, las características que tiene una banda de frecuencia de 800 MHz. Garantiza el mejor desempeño en condiciones de cobertura y penetración en interiores, es decir, penetración dentro de edificios, dentro de casas, ¿bien? La banda de 1800 MHz o de 1.8 GHz ofrece un rendimiento intermedio en términos de cobertura y penetración en interiores. Esta banda se utiliza también para los sistemas GSM. Y tenemos por último la banda de los 2600 MHz, que este rango de frecuencia con características menos favorables para la penetración y para la propagación en áreas internas, ¿sí? Conocidas como áreas indoor, ¿ok? Y pueden emplearse eficientemente en hotspot o en áreas de alto tráfico. Por lo general, la banda de 2600 MHz pues tiene un rango de frecuencia poco favorable porque ya, como ya les había indicado, todo tiene que ver con la frecuencia y obviamente porque la frecuencia influye grandemente en la longitud de la onda. Y como la longitud de onda, los 2600 MHz es muy pequeña o es más pequeña que la de 800 y la de 1800, pues obviamente la capacidad de penetración disminuye, ¿ok? Y también disminuye mucho el alcance que puede tener la red inalámbrica, en este caso de telefonía. Quiero que sepan que la interfaz de radio LTE es relativamente independiente de la banda de implementación y en principio se puede utilizar en las bandas ya identificadas para la IMT 2000, como en otras nuevas bandas que pueden también aparecer también en un futuro, pues. Tanto las bandas ya identificadas para LTE como futuras bandas pueden ser la FDD, que es el duplexado por división de frecuencia o pareadas, ¿ok? Y la TDD, que es duplexado por división de tiempo o no pareadas. Que esta, por lo general, la FDD se conoce también como la banda de frecuencia pareada y la TDD se conoce como las no pareadas. En las bandas de tipo FDD, que es un duplexado de división de frecuencias, ¿ok? O pareadas, una misma banda está asociada a dos frecuencias distintas. Una usada para la subida de datos, es decir, para el uplink, y otra para la bajada, para el downlink. En el tipo TDD, que es el duplexado por división de tiempo, ¿ok? La subida y la bajada comparten una misma frecuencia.
como usan la misma frecuencia, entonces los datos del uplink van en intervalos de tiempo separados con respecto al del downlink, ¿ok? Por eso se llaman no pareadas. Bien, entonces tenemos la FDD, que es división de frecuencia, ¿ok? Que estas son las pareadas. Y tenemos la TDD, que obviamente división de tiempo. Todos conocen que la división de tiempo, pues todo se va transmitiendo, tanto el uplink como el downlink se van transmitiendo en tiempos diferentes. Con esto hemos llegado al final de este video tutorial, ¿ok? Recordándote que para el próximo video tutorial vamos a ver los métodos de acceso múltiple a la radioestación, ¿ok? Los métodos de acceso múltiple a la radioestación, ya vamos a ver términos o temas un poco más complejos que debemos también entender realmente para poder comprender todo esto de los sistemas LTE 4G. Por favor, recuerda suscribirte, darle clic a la campanita. Entonces ya lo sabes, nos vemos en el próximo video.